con nuestras conversaciones y vamos a hablar del derrame pleural. Ya habíamos visto infecciosas, las más importantes. Pero quiero ahora entrar en lo que es el derrame pleural, ¿verdad? Vamos a compartir. Por favor, yo les voy a pedir un favor bien grande. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí se escucha. Más o menos cada 5 minutos alguien me dice, aquí estoy. Y vamos a empezar primero el primero de la lista, luego el tercero, luego el quinto, luego el sexto, qué sé yo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo, no hay problema. Porque si no, yo me pierdo. Y les pregunto y no sé si estén. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. Ya, pero espérense un ratito que esto está medio raro. Ya, comparto. Ya, aquí está. Veamos. A ver, ¿qué es eso? Listo. Ya, derrame pleural. Entiéndese por derrame pleural, ¿no es cierto?, a la acumulación de líquido en el espacio pleural. Acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos más de 100 mililitros de líquido en el espacio pleural, nosotros decimos que hay una acumulación anormal. Tiene que ser visible por técnicas de imagen, porque si no, muy difícilmente la diagnosticamos, si no la vemos. Puede ser visible a la radiografía de tórax, a la tomografía o al eco, cada uno con sensibilidades diferentes. ¿De acuerdo? Pero más de 100 mililitros ya pueden ser vistos por alguna de estas técnicas, especialmente por el eco, que es más sensible. ¿De acuerdo? También la TAC. El líquido pleural, acordémonos ahora, se produce en una cantidad de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo. Quiere decir que normalmente existirían unos 6 a 12 mililitros en la persona, ¿sí? Una persona de 60 kilos. Es decir, es una cantidad pequeñita de líquido que tapiza las pleuras. Si la pleura visceral está aquí y la parietal acá, entre las dos hay una finísima capa de líquido que permite el deslizamiento de las pleuras. ¿No? Para eso sirve. Muy poquito. ¿Sí? Fíjese, 12, 15 mililitros puede haber, pero ya con 100 ya le vemos. ¿Sí? Se acumula anormalmente. Cuando analizamos el líquido, vamos a encontrar que él es un ultrafiltrado de plasma. ¿Sí? Se filtra. Y hay un intercambio. El intercambio continuo es más o menos 0,5 mililitros por hora. Fíjese, medio mililitro por hora va intercambiándose. Muy poquito. Y tiene como ultrafiltrado una cantidad pequeña de proteína. Menos de 1,5 miligramos por decilitro de proteína. ¿Sí? Las proteínas totales en nuestro plasma son de 4 a 8 miligramos por decilitro. Apenas la cuarta parte está en este líquido. Tiene pocas células, 1500 por mililitro. Y una presión negativa. ¿Sí o no? En la inspiración de menos 30, en la reposo o en la expiración de 5. Siempre es negativa la presión intrapleural, ya sabemos eso. Por eso los pulmones están pegados por la presión negativa. ¿Cómo se produce? ¿Qué? ¿Qué ocasiona que se acumule anormalmente líquido en la pleura?
alguna causa de haber. La primera es un aumento de la presión hidrostática. Si la presión hidrostática es un valor X aquí en el capilar y en la pleura es negativo, las presiones, si se incrementen los capilares, la presión aquí va a ocasionar que se filtre mayor cantidad de líquido al interior de la pleura. Presiones. Otro, descenso de la presión intrapleural. Ya no se aumenten los capilares, sino que la presión intrapleural se hace muy negativa. Chupa literalmente líquido, por ejemplo en atelectasias masivas. Pero esta cantidad que se produce es pequeña. ¿De acuerdo? Otra causa, disminución de la presión oncótica. En lugar de tener, ¿no es cierto?, 4 gramos por decilitro, tenemos 2 a nivel de plasma, la presión oncótica disminuye y se produce extravasación de líquido. Por ejemplo, se produce edemas generalizados, anasarca y derrame pleural en las hipoproteinemias. Esto se ve, por ejemplo, en cirrosis hepática con hipoalbuminemia, en síndrome nefrótico con pérdida de proteínas. Todo esto me lleva a que puede derrame pleural. El aumento de la presión hidrostática lo vemos, en cambio, típicamente en la insuficiencia congestiva. El corazón no funciona, las presiones vasculares se incrementan y se extravasa líquido en la piel. En las atelectasias masivas se absorbe líquido por la presión negativa. También puede haber alteración o bloqueo del drenaje linfático. ¿Sí? Se producen los capilares y se absorben los linfáticos. Pues si yo bloqueo a los linfáticos, se acumula líquido. Por ejemplo, tumores o fibrosis que cierren a los linfáticos. También podemos tener por aporte de líquido del espacio peritoneal. Ascitis puede ocasionar que pase líquido, pase el espacio pleural desde el peritoneal. En el síndrome de Meis con quistes ováricos puede haber derrame pleural. En procesos pancreáticos, en abscesos suprénicos, puede producirse un paso de pleura secundaria. Y el otro gran grupo es aquel en el que el derrame se produce por aumento de la permeabilidad capilar. Ya no es por cuestión de presión, no es cuestión de proteínas, no es cuestión de bloqueo del drenaje linfático, sino que hay un proceso inflamatorio. Y entonces produce un exudado inflamatorio. ¿No? Esto se ve en infecciones, en tumores. Disculpe, ¿puede repetir lo último? Se le entrecortó un poquito. Por lo tanto, para diferenciar los tipos, diga. Doc, se entrecortó un poco, ¿puede ¿Qué repetir lo cosa? último? Se entrecortó un poco, ¿puede repetir lo último? Ya. Pero sí me están oyendo ahorita. Ahorita sí ya, Doc. Ahorita sí, güey. ¿De acuerdo? Entonces, principales causas de derrame pleural. ¿Ah? ¿Escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. Principales causas. Enfermedades infecciosas. Enfermedades tumorales. Las dos por inflamación de la pleura y aumento de la permeabilidad. ¿Sí? Dentro de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, pleuresías virales, tuberculosis,
derrames paraneumónicos, empiemas, pus en la cavidad pleural. Son inflamaciones bacterianas, virales, lo que quieran. También las enfermedades tumorales. Son los derrames pleurales malignos, secundarios o primarios. Sea benignos o malignos. Mesotelioma maligno, tumor de la pleura. Fibromas benignos. Y derrames pleurales secundarios a patologías a distancia. Y luego los derrames cardíacos, es decir, insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la presión hidrostática, no hay inflamación, por lo tanto son trasudados. También podemos tener pleuresías de origen vascular, embolismo pulmonar, enfermedades vasculares. Derrames de origen digestivo, ya vimos, ¿no? Aquellas que pasan, por ejemplo, en ascitis del abdomen hacia la pleura, hepatología hepatobiliar, pancreática, esplénica, cirugías, ruptura esofágica muy rara. Derrames de origen renal, ya vimos, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, urinotórax. Las enfermedades sistémicas también producen derrame, pero por inflamación, artritis reumatoide, lupus, sarcoidosis, etc. Tórax. Es un derrame pleural sanguinolento por una herida, por un sangrado activo, etc. Ahí hay sangre pura. Es un derrame pleural sanguinolento. Y también al quilotórax. El quilotórax se produce por obstrucción del conducto torácico y ahí hay gran cantidad de lípidos, triglicéridos en el derrame pleural. ¿Sí? Funciona como obstrucción al drenaje linfático del líquido pleural. ¿Está claro? ¿Me oyeron? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, fíjense, es muy grande el espectro del derrame pleural. Cuando vemos líquido en el pulmón, entonces tenemos que diagnosticar cuál es la fisiopatología y cuál es la causa del derrame pleural para poder tratarlo. ¿Ya? Las más frecuentes que ocasionan un trasudado, ¿sí? Aquellas como insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica. De esto tenemos y derrame pleural, yo tengo que decir, señor, debe ser un trasudado. Ah, está en insuficiencia renal, pues debe ser un trasudado. Es inflamatorio. Menos frecuentes la diálisis, urina, mixedema, pericarditis y los otros, ¿no? Y los de exudado son los activos, inflamatorios, neoplásicos, infecciosos, artritis, etc. Entonces, fíjese cómo nosotros vamos a ir viendo las causas más probables del derrame. Se ha repetido varias veces. Muy bien, ya tenemos derrame pleural. ¿Cuáles son los síntomas que nos orientan? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependen del volumen. Dependen si hay inflamación. Y dependen de la velocidad de instauración. ¿Sí? Para que nos dé síntomas. Entonces, un derrame pleural puede ser traumático. Si la cantidad de líquido es pequeñita, no me da disnea. Si no hay inflamación, no me da dolor. Y si se instaura poquito a poquito, unos mililitros cada día, no me da síntomas al comienzo. ¿Ya? Pero si tenemos inflamación, puede haber dolor pleurítico. Típico. Dolor en punta de costado. Aumenta con inspiración porque se mueve el tórax, me duele, y se irradia al hombro y al diafragma de los mismos lados. Entonces, doctor, tengo dolor torácico. Ah, será neuritis. Ah, será neumonía. Ah, será derrame. O no será neumotórax. Puede entrar, ¿se da cuenta? Entonces, dolor pleurítico existe como una manifestación clínica del derrame pleural.
Puede ser también insidioso, poco localizado cuando la pleura está comprometida en toda su extensión. Por ejemplo, en mesotelio. Luego, la tos. Pues fíjese, asintomático, eurítico o tos y disnea. Lo fundamental, fíjese, ¿no? La sintomatología. No tengo nada de síntomas, pero puedo tener derrame o muy pocos síntomas. Dolor pleurítico, tos. La tos habitualmente es irritativa, no productiva. ¿Sí? Pero puede haber tos productiva cuando el derrame es paraneumónico. Es decir, tengo una neumonía que se complica con derrame. ¿De acuerdo? Y la disnea, falta de aire. ¿De qué depende? Del volumen, la velocidad de instauración y se asocia a otra enfermedad. El volumen mayor del 50% del hemitórax me da disnea. Al menos si es aguda. ¿Ya? Pero hay pacientes que instauran lentamente su derrame pleural en que la disnea es poco perceptible y empieza solo como de esfuerzo. ¿Sí? Algo interesante que ustedes tienen que ver, que la disnea en el derrame pleural aumenta en el decúbito contralateral al derrame. Sí, yo tengo un derrame pleural derecho, grande, y me acuesto del lado izquierdo y me da más disnea. ¿Por qué? Porque me comprimo el pulmón normal y baja mi capacidad respiratoria. Es un dato que nosotros debemos pensar. Dice, vea, me acuesto de este lado y me baja, falta el aire. Dese la vuelta al lado sano, puedo tener un derrame pleural. ¿De acuerdo? También puede haber desplazamientos del mediastino en los derrames pulmonares masivos. El mediastino se comprime para el lado sano y me da más disnea. ¿Me están siguiendo? Número 4 o lo que sea. Ya. Decíamos que también depende de la velocidad del derrame. Un derrame inflamatorio agudo, pues rapidito. Pero si es un derrame de insuficiencia cardíaca, va a ser muy lento. O de una neoplasia muy lento y me da poca sintomatología. Insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, anemia, TEP, etcétera. Situaciones que ya de por sí me producen disnea. Entonces ahí puede incrementarse la disnea. ¿Sí? Muy bien. En el examen físico, ya tenemos el diagnóstico. Aquí está la fotito de algo que ustedes deben hacer todo el tiempo en mi examen. Mirar, palpar, percutir y auscultar. Hay que percutir el tórax para ver si está mate. Y entonces, cuando el derrame es lo suficientemente grande, más de 500 mililitros, encontramos matidez a la percusión. Ya no es el sonido claro pulmonar, es mate. Y bueno, aquí debe haber agua. ¿De acuerdo? El murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido en la zona. Aquí está mate, escucho y no hay murmullo vesicular comparado con el otro lado, está muy disminuido. El frémito. Y el frémito va a estar muy disminuido comparado con el otro. Ahí digo, fíjate, tiene disnea, tiene tos seca, está mate a la percusión, no escucho murmullo vesicular y el frémito está disminuido. Este señor tiene derrame pleural. ¿De acuerdo? Solo con eso. Usted tiene una alta sospecha. A veces auscultamos adherencias que se transmiten como roce pleural, como un cuero que suena a lo que la pleura se mueve cuando está ahí. Inspiración, expiración. A veces, no siempre. Si se dan cuenta, entonces, cuando el derrame es grande, una cantidad suficiente, escuchamos todo esto. Pero si el derrame es más pequeñito, es más difícil. Podemos tener ausencias de retracción en la expiración que pasan desapercibidas. Pero puede haber disminución de la expansibilidad en el un lado, ya me habla, ¿no? O soplos pleurales expiratorios, a veces. Esto no suele ser constante. ¿Ya? Diagnóstico por imagen, ya pensamos, ya vemos que puede ser un derrame, no sabemos la causa.
Pues, ¿qué tenemos que hacer? Radiografía, ¿no es cierto? Pero la radiografía pulmonar va a ser positiva en derrame cuando el volumen de líquido es lo suficientemente grande para ser visto. Caso contrario, puede pasar por esa cuestión. Cuando tenemos 500 mililitros o más de líquido, podemos ya ver el derrame. Y al principio, con 500 y un poquito más, tenemos un derrame subpulmonar. Se elevan las cúpulas diafragmáticas, aumenta el espacio entre el diafragma y el estómago y no vemos más nada. Conforme se va acumulando más líquido, se obliteran los senos costofrénicos. Y luego se producen las condensaciones grandes sin broncograma aéreo hasta llegar a opacificaciones totales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en un comienzo, si este es el tórax, ¿no es cierto? Lo único que puedo ver es que se eleve el diafragma un poquito. Luego se obliteran los ángulos. ¿Sí? Luego vienen condensaciones mayores, dependiendo del volumen, y al último puede haber una opacificación total de la mucosa. Todo depende de la cantidad de líquido. Cuando la cantidad de líquido es menor a 500, hasta 200 mililitros, yo ya puedo ver, pero no en la radiografía de frente, sino en la de perfil. Y en la de perfil veo la obliteración del espacio costofrénico posterior y líquido horizontal en la radiografía de cúbito lateral. Ya vamos a ver las imágenes. ¿De acuerdo? Esta es una radiografía con un derrame subpulmonar. Aquí tenemos el diafragma normal en este lado. En este lado el diafragma está un poco elevado, el intestino está aquí abajo y fíjese el derrame subpulmonar aquí acumulado. Este me dice que hay derrame subpulmonar. ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Ya. ¿Qué significa? Que el derrame es menos de 500 mililitros. Por eso veo solo esto. Pero ojo, ustedes van a ver pues la radiografía. Van a ver qué raro. Está elevado el diafragma. ¿No será que tiene líquido? ¿Verdad? Conforme pasa el tiempo, yo puedo hacerle esto al paciente. ¿Verdad? Le hago acostar. Aquí está poco líquido. Le hago acostar y fíjese cómo el líquido se escurre en la pared. Quiere decir que aquí debajo del diafragma, aquí, que estaba de pie elevado, hay líquido libre y se escurre. Ahí tengo líquido. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Puedo hacer eso. Este es en la radiografía lateral. En la radiografía lateral, en derrames pequeñitos, vea cómo tengo aquí el líquido en el espacio posterior, que es más declive. Aquí está el diafragma elevado, no lo voy a ver. Y aquí también puedo ver una derrame intercisural, el líquido en la cisura. Está acumulándose. Conforme pase el tiempo, irá llenándose de líquido y le veremos todo opacado. Aquí tenemos la obliteración del ángulo costofrénico, ya más líquido, ya tenemos más de 500 mililitros. Fíjese, ya no vemos. Compare el ángulo aquí. Y aquí ya no tengo ángulo. Ya no hay ángulo. Ahí hay líquido. ¿De acuerdo? Todo depende del volumen, repito. Va progresando el derrame y vamos a ver esta opacificación ya completa. No vemos diafragma, no hay ángulo, y vemos este derrame con un menisco, ¿no? ¿Sí? Aquí hay líquido. Aquí encontraré toda la semiología radiológica del derrame, abolición del murmullo, mate a la percusión, ¿verdad? Frémito abolido, etc. Ya me dará el derrame. Fíjese otro derrame. Mucho más grande el derrame, cada vez un pulmón más pequeñito. Pasa el tiempo, más grande el derrame, y esta línea que le vemos aquí es la línea de Damasor. Es así, es característica del derrame. Si se acumula más líquido, todo. Fíjese cómo ha ido la evolución del derrame. Es que el derrame es poco a poco va acumulándose líquido. Empezamos desde
subpulmonar. En la lateral vemos el líquido. En la lateral aquí está. Se obliteran los senos. Sigue creciendo el líquido. Hasta aquí se vela completamente. Cuando vemos entonces una opacificación completa del hemitórax, como en este caso, tenemos que mirar el mediastino. Y el mediastino, el corazón está empujado, vean, por el derrame. Acá hay corazón. ¿Ven? El derrame le empuja. Por eso que en estos derrames, si la persona se acuesta de este lado, comprime el pulmón sano y me da más disnea, porque no puedo respirar. Siempre nos fijamos en eso. ¿De acuerdo? Otra forma de derrame es el derrame loculado. ¿Sí? Y fíjese cómo tenemos esta imagen aquí casi como masa, redondeadita. Doctor Santillán suele decir que es como la barriga de una embarazada. Ahí, pegado a la pleura. Esto es pleura, pegadito, vean. Esto me dice tienes un derrame loculado. Ahí, he hecho una bolsita de derrame. ¿Sí? Todos estos son los indicadores por imagen radiológica de derrame. Fíjense que en ninguno de estos hemos necesitado ni TAC ni eco. Ya nos da la pista. Nos servirá el eco y la TAC, claro, cuando queremos definir las cosas, buscar otras hallazgos adicionales. Pero la radiografía para mí debe ser utilizada por ustedes y comprendida en lo que es el derrame. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Número 5, conteste. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Muy bien. Aquí tenemos, en cambio, cuando el derrame pleural se combina con otras anormalidades radiológicas. Entonces ahí buscamos, por ejemplo, un derrame pleural, aquí lo vemos, ¿no? Derrame pleural y cardiomegalia. Ah, entonces no será una insuficiencia cardíaca, no será una policerositis. Ya, la causa estamos viendo. Lo más frecuente cuando vemos esto es insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Vea, un derrame paraneumónico. Aquí la neumonía, vea la opacificación con broncograma aéreo y el derrame pleural. Pues yo diré, pues aquí tienes neumonía, tiene tos, expectoración purulenta, dolor en punta de costado, fiebre, leucocitosis. Derrame paraneumónico. Ah, tengo que observar o si no tengo que puncionar para ver si no se está haciendo empiema. Pero fíjense, aquí tengo ya la opacificación. El eco. El eco tiene una virtud que me permite ver derrames pequeñitos que no eran visibles con la radiografía. Menos de 100 puedo ver. Acuérdese que en la radiografía lateral yo necesitaba, aquí en esta, necesitaba por lo menos 200 mililitros de líquido para verlo. Entonces, si tengo un derrame más pequeñito, a lo mejor no le veo. En cambio que el eco sí. El eco es súper sensible para pequeños derrames. Menos de 100 puedo ver. ¿Ya? Me puede enseñar me puede enseñar si no tiene ecos, me habla de la probabilidad de trasudado, y en los empiemas puede haber ecos y tabiques. También me puede mostrar si hay engrosamiento pleural en lugar de derrame, y es guía para la punción de toracocentesis. Toda toracocentesis debe ser guiada por eco, ¿ya? Por seguridad del paciente. Ahí está un eco. Aquí está la pared, acá arriba la pared, y vemos esta cosa de aquí, que es el líquido. Incluso se ha medido la cantidad de líquido que hay. Incluso aquí hay una línea que me dice la distancia que yo tengo de la pared al derrame. Y aquí el radiólogo me dice, ve, tienes tantos centímetros, puedes funcionarle. Yo voy con la aguja y le funciono esto, con mucha seguridad. ¿De acuerdo? Fíjese cómo lo ve. Muy sencillo. Fíjese un derrame pleural purulento, con ecos aquí, con tabiques, esto es empiema.
Voy a tener pus aquí. Igual guía de punción. Y la tomografía. Muy útil cuando yo sospecho de otras causas y complicaciones del derrame, ¿no? Puedo ver si hay engrosamientos pleurales, si hay lesiones en la pleura adicionales, si hay mesotelioma, si hay adenopatías, si hay nódulos. Y cuando tengo derrames loculados que simulan masas y estoy confundido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este, puede decir, ve, no parece un derrame loculado. Oye, tienes una masa tal vez ahí, me quedo en la duda. Pues le hago la tomografía y la tomografía me define. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que es útil cuando lo utilizo adecuadamente. Este es un derrame pleural en la TAC. No me da ninguna información adicional al eco ni a la radiografía. Ninguna. Pero yo estaba buscando aquí una masa, alguna cosa, porque no tenía un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? Vea, un derrame pleural grande y calcificaciones pleurales que parecían lesiones. Entonces la TAC me dice, no, tienes calcificaciones. Este es el derrame pleural, ¿sí ven? Y esto que vemos aquí blanquito es el pulmón colapsado, aplastado. Así le veo. ¿De acuerdo? Pero fíjense acá, otro derrame pleural aquí masivo con derrame bilateral. Voy buscando alguna otra cosa. Fíjese la importancia. Tenía un derrame pleural, se puncionó, era sanguinolento y se le hizo la tomografía y vemos un tumor aquí. Me aclaró la cosa, que no le veía. Ahí la importancia del examen, ¿no? Tomográfico. Me mejora la imagen. ¿No? Aquí tenemos un engrosamiento pleural que me simulaba derrame. Veía todo el pulmón opacado y dice, no será líquido. No, un ratito, no parece. Fíjese cómo esta imagen es un gran fibrotórax por un engrosamiento pleural, una paquipleuritis que yo ya le veo. Y es un pulmón chiquito, vean. El pulmón este está muy grande. Una paquipleuritis secuelar de algún empiema o una tuberculosis pleural que sea. ¿No? Fíjese, ¿no? Otras tomografías mostrándome los derrames con las atelectasias, ninguna cosa en adicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo voy a hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico inicialmente, pero ¿cuál es la causa? Si usted tiene una alta sospecha de que eso es un trasudado, no se funciona. Por ejemplo, el paciente tiene anasarca, hipoproteinemia y tiene derrame pleural. Ahí está la causa. No le hace toracocentesis, le hace si es que no mejora con el tratamiento. Igual, insuficiencia cardíaca, corazón grande, edemas, derrame pleural, dice esto es insuficiencia cardíaca. Trata la insuficiencia cardíaca, le da diuréticos, mejora y ahí observa. Si es que tiene alguna contraindicación o para la medicación o no tiene su diagnóstico porque no ha mejorado, dice puede haber otra cosa, ahí hace la aclaración. ¿De acuerdo? Y habitualmente la toracocentesis le hacemos con guía ecográfica. También tomográfica, pero es más fácil la ecográfica porque no emite radiación. Se funciona en el quinto a séptimo espacio intercostal, línea axilar media y línea axilar posterior, subescapular o en la zona de matidez pulmonar. Pero esto mejor se hace con eco. ¿De acuerdo? Hagamos con eco. Mucho mejor. ¿Ya? No utilizamos anestesia, porque la anestesia hace variar el pH y ahí me puede confundir. Yo necesito saber si el pH es ácido, porque eso puede ser un empiema. Es como una inyección, le duele un poco, pero no es mayor problema. No toracocentesis, insistiremos en patologías asociadas a trasudados, insuficiencia renal. Si tenemos eso, decimos aguanta. No está indicado. ¿De acuerdo? Este es el aspecto del líquido. Normalmente amarillo cetrino claro. Fíjese que sacamos 1, 2, 3, 4 y un tubito para gasometría. Sacamos todas las muestras suficientes para mandar al laboratorio. No es justo. Luego, ver si tiene bacterias. Ah, no, me faltó helada. No, señor, yo saco todo. Uno para citopatología.